mago del suspenso, artífice de giros argumentales inesperados y cintas perturbadoras con dosis de violencia, asesinatos y crimen. Alfred Hitchcock es sin duda el más grande cineasta inglés. Ávido lector de Charles Dickens y Edgar Allan Poe, desde muy joven cayó bajo el embrujo del cine donde se volvió leyenda, con una estupenda filmografía integrada por obras maestras como Psicosis o Los pájaros. Hitchcock, con su estilo particular de unir tramas de gran solidez con imágenes de increíble fuerza expresiva, innovación de los encuadres y abordaje de asuntos psicoanalíticos y connotaciones sexuales, sería el director que, como ningún otro, daría forma al cine moderno. Hitchcock, más allá del suspenso, la exposición llega a México. Se presenta aquí en la Cineteca Nacional, desde donde les llevaremos Cuenta conmigo. Además, en Novedad de la Patria tendremos los comentarios de Aída López. Hitchcock comenzó filmando en su país cortos, largometrajes, comedia romántica, entre una gran variedad de historias que le permitieron combinar el cine experimental con la fórmula comercial. Uno de sus aportes fue el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando así al espectador a formar parte del voyerismo. Pero sería sin duda su salto a Estados Unidos en el año de 1938 y su alianza con David Selznick, lo que consolidaría su carrera y lo convertiría en uno de los grandes maestros del cine. Nacido en la Inglaterra en plena Revolución Industrial, Alfred Hitchcock fue el tercero y menor de una familia de comerciantes de clase media. Educado en la estricta religión católica y con un talento creativo manifiesto, vivió duras reprimendas escolares. Desde joven, trabajó en los servicios de telegrafía tras la muerte de su padre y para 1920 se dedicaba a hacer los intertítulos de varias películas del cine mudo en la Famous Players Lasky, lo que provocó que poco a poco el joven comenzara a apasionarse por el mundo del cine. Trabajó como montador, director artístico y guionista. Ahí mismo conoció a Alma Reville, montadora con quien se casó en 1926, quien fue directora y guionista de varias películas de Hitchcock. Fue el primero en dirigir una película en el cine sonoro inglés al realizar Blackmail en 1929. Tras varios éxitos comerciales en diferentes compañías inglesas, decide en 1937 viajar a Estados Unidos, donde, asociado con David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó, consolidaría su carrera y se convertiría en la leyenda que es hasta ahora. Tan distintivo y reconocible es la presencia de Hitchcock en el cine que su estilo fue la inspiración de grandes cineastas como François Truffaut, Brian De Palma, David Lynch e incluso de las nuevas generaciones, donde se inscribe el mexicano Guillermo del Toro, quien escribió el libro Hitchcock, que será reeditado en el marco de la exposición Hitchcock más allá del suspenso. Carla Martínez, tú, has estado revisando todo el montaje de esta. Es una propuesta visual para acercarse a uno de los maestros que nos enseñó a ver el cine de otra manera y la vida también. Así es, Javier. Es un gusto para la Cineteca alojar esta exposición. Es de Fundación Telefónica, nacida en España. Se presentó en el 2015 en Madrid, en el espacio de la Fundación. Después fue a San Telmo, también en España, y ahora llega a la Cineteca Nacional. Es espléndido esto, ¿eh? ¿Te gusta? Qué bueno. Mira, vemos hasta el vestuario, es vestuario original. Es réplica. Es réplica. Pero la importancia justo radica en quién lo diseñó. Ambos vestuarios, el que está aquí es el que usó Grace Kelly, que todo el mundo lo conoce, esta preciosidad, que usó en La ventana indiscreta, y este es el vestuario que usó Tippi Hedren en Los pájaros. Tippi Hedren usó este vestuario toda la película. Entonces, solamente tiene 2 o 3 cambios de ropa, pero toda la acción se desarrolla con este traje, que dicen que tenía 6 más o menos del mismo, como para poderse cambiar y usar el mismo traje. Oye, ¿es cierto que los pájaros la hirieron a ella? Así es, en una de las secuencias principales donde están en el ático, que es atacada por pájaros, esa secuencia fue grabada con pájaros reales. Entonces lo que hacían, porque pues los pájaros en realidad no te atacan, ¿no? No. Entonces lo que dicen que hasta se subían en una escalera para aventarle los pájaros directo a ella, y lo que hicieron fue en el traje también con hilos amarrar a los pájaros al traje para que estuvieran, o sea, pues quieres volar y regresan, ¿no? Entonces justo en eso hubo un momento en donde uno de los pájaros se acercó demasiado a su ojo y le abrió. No, fue terrible. Y veo que también Hitchcock
pues acudía a la alta cultura, ¿no? Sí, y a la moda. así es. En la moda, los diseños de Edith Head, que era una de las diseñadoras más importantes de la época para los estudios, que es la que diseñó estos trajes, Sí. pero no nada más en la moda, bueno, en la moda porque también se representa en La Ventana Indiscreta el personaje de Grace Kelly, una editora de modas, ¿no? Pero también él participó, no nada más era un director de cine, ¿no? También tuvo, bueno, su filmografía es muy extensa. Más de Grabó 50 películas, 53 creo, películas, Imagínate, ¿no? una barbaridad. 35 de las cuales vamos a presentar aquí en la Cineteca Nacional. O sea, ¿las vamos a poder ver? Así es. Entonces, Vértigo no solamente y todo eso. la 35. Entonces, empezamos desde su cine, bueno, él empezó haciendo cine mudo. Entonces, esas películas En ya hubo Inglaterra, en fue. Inglaterra. Él es inglés, hijo de una familia católica, humilde. Toda su educación también la vamos a ver representada mucho en su obra. A los 15 años tuvo que empezar a trabajar porque falleció su papá y empezó a tomar cursos como de oficios, ¿no? Tomó cursos de electricista, de herrero, de Se entendía todo mecánico lo que era montar y una se ve película. reflejado, ¿no? O sea, este ingenio no nada más era la creatividad que tenía, sino también cómo resolver los aspectos técnicos que vemos a través de su cine. En esta parte, justo en donde estamos, te digo que no nada más fue director de cine, sino también entró al mundo de la publicidad y tenía su programa de televisión, un programa de televisión en Estados Unidos que Él duró era más de productor de 10 eso. años, ¿no? No, pues es- Y presentador, ¿no? Y interactuaba con el público, entonces también por eso es una figura bastante reconocida. Esta parte está dedicada también al contexto histórico de la época, ¿no? Y que se ve reflejado en sus películas. No nada más es como la moda, también es la arquitectura, el diseño gráfico de la época y esa sensación que te da a través de su cine. Una de sus películas emblemáticas, La Ventana Indiscreta, Que fue muy criticada también, ¿no? y ahora tú la ves y te encanta, ¿no? Es Claro. una gran Bueno, película. decía una cosa, cuando lo criticaron, decía, bueno, es que todos somos indiscretos, todos somos mirones. Y es un aspecto que está también en todo su cine, ¿no? Este voyerismo de parte de él y del espectador, ¿no? Tú estás viendo cómo se desarrolla toda la acción, pero no, o sea, lo estás viendo también desde el punto de vista del protagonista, ¿no? Nada más eres un espectador más, ¿no? Sino que de repente te sientes como parte de la trama. En La Ventana Indiscreta, que es como la clásica del voyeur, pues puedes ver a todos los personajes que están en el edificio enfrente, ¿no? Pero es el universo neoyorquino en una sola película, pero también de la época, ¿no? Él es un fotógrafo, Grace Kelly interpreta a una editora de modas, cuando ves a los vecinos, ¿no? Tienes a un artista que está esculpiendo abajo, tienes a un músico, compositor, tienes a una bailarina, tienes, por ejemplo, a un vendedor, ¿no? Que es el que tiene un papel muy importante en la película, por si no la han visto no se la quiero arruinar, pero lo vemos reflejado aquí, ¿no? También hay una parte de la exposición en donde podemos ver el trabajo que realizó en el diseño de créditos, ¿no? Fue uno de los primeros directores en introducir esto en sus películas. Ahora ya te parece muy común, ¿no? Cuando llegas al cine y ves una película y empieza la intro con algunas... te relatan un poco lo que vas a ver, ¿no? Entonces, esto lo empezaron a hacer. De hecho, Saúl Bas, gran artista del siglo pasado, diseñó los créditos de Vértigo y de Psicosis. Entonces son también igual, ¿no? Tú lo empiezas a ver y desde que empieza, entre la musiquita y lo que estás viendo en pantalla, te empiezas a emocionar, ¿no? De hecho, Saúl Bas también diseñó el storyboard, hizo el storyboard de la famosa secuencia de la ducha, del asesinato en la ducha de Psicosis. Que es una locura, ¿No? dice, dura 45 segundos y fue un trabajo Sí. de una semana, ¿no? Y lo pueden ver aquí también en la exposición, hay una pequeña sala dedicada especialmente a eso. No nada más a la secuencia, sino también a la película, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el cartel donde, bueno, uno de mis carteles favoritos de la exposición es en donde él está como señalando el reloj, diciendo que si llegas tarde a la función de Psicosis no vas a poder entrar. Antes era cierto que no dejaban No entrar. dejan entrar. Era ¿no? parte de la atención a la que te Sí, empezaba no, todo. y era como justo también respeto, ¿no? Como en las películas, que no te pierdas nada para que le entiendas a todo y estés desde un inicio listo. Está ese afiche y también tenemos otro que fue uno de los primeros en donde sale una mujer en ropa interior. Entonces, bueno, ahora Pero en todas entonces partes, era- ¿no? Pero en los era parte de 60, la- a principios la de tensión 60. erótica que provocaban sus Exactamente. películas, ¿no? Entonces sale la chica con un brasier, entonces también esas cosas como que hacía de provocar, ¿no? Mucho con la época. Por ejemplo, tenemos también la cabina de los besos. Entonces, en ¿Es ese cierto entonces... que él tiene el beso más largo en la historia del cine? Así es.
¿Pero no estaba prohibido que estaba el código Hays, justo el código Hays impedía, o sea, era como este código moral en donde las películas no podían representar besos de más de 3 segundos, me parece. Todos estaríamos perdidos. Imagínate. Entonces, pero es muy interesante ver cómo lo resolvía él también, ¿no? Entonces, justo en la cabina puedes ver, son 5 pantallas y de diferentes películas, ¿no? Entonces, esa tensión, ese erotismo, esa dulzura que puede representar un beso, también lo ves desde diferentes perspectivas, ¿no? Y también lo que hacía era, bueno, en lugar de ser un beso continuo, tocaban los labios y se separaban. Entonces, pues esa trampita, ¿no? Le permitía prolongar. Claro. Por supuesto, ¿no? Entonces, una de mis secuencias favoritas de Ventana Indiscreta es justo la primera, en donde puedes ver cómo se acerca Grace Kelly al protagonista, que también está en la cabina de los besos. Entonces tú de repente lo ves dormido y ves como una sombra siniestra se acerca a la cara de él y dices, no, ya lo van a matar, ¿no? Y apenas van 3 segundos de película. Y no, es Grace Kelly dándole un beso. Fíjate. Entonces son estas cosas que luego te quedas. Entonces jugaba siempre con las emociones, ¿verdad? Así es, llevar ¿no? al Y con el público. al límite para seguir viendo la película. Exacto, este manejo que hacía de los actores, de sus historias, como para representar no lo que tú crees que siempre va a pasar, ¿no? Pero son personajes muy, muy ricos y los manejaba muy bien, ¿no? ¿Había personajes tipo con él? Bueno, había rubias, ¿no? Las famosas rubias que desde los inicios de su cine las podemos ver, no sé, imagínate una Ingrid Bergman, Tippi Hedren, Grace Kelly y muchas otras actrices con las que trabajó. También otras, el detalle que tiene en su cine también es una de las cosas que más lo destacan, el detalle y el ingenio, ¿no? Y el uso de recursos que no estaban tan disponibles en la época como para resolver las situaciones, ¿no? Como lo que decíamos, bueno, lo que decíamos de los pájaros, ¿no? ¿Cómo demonios logras que cientos de pájaros ataquen a la gente y a una ciudad? Bueno, no solamente es el recurso que te comento del hilo a la ropa, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde van los niños huyendo en la escuela, en realidad iban en unas caminadoras. Entonces igual, ¿no? Había pájaros, les aventaban pájaros, obviamente ahí sin lastimarlos, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Los niños eran muy respetados en el cine, ¿no? O sea, no se podían tocar. Y Hitchcock en 2 de sus películas, bueno, en uno explota bueno, no lo ves, pero sabes que la bomba está ahí y que explota y estaba el niño. Y por ejemplo en Los pájaros, ¿no? Donde el ataque a la escuela es una de las partes principales que podemos ver. Dices, oye, no es lo mismo que ataquen a adultos, ¿no? Y sobre todo por la época, a niños. Entonces esta parte donde los niños van corriendo también es como, tiene un peso muy, muy grande. Y lo que hicieron fueron más de 20 tomas de los pájaros y las superponían. Exacto. Entonces por eso tú puedes ver cientos y cientos de pájaros, aunque en realidad pues no eran tantos, porque sí usaron pájaros reales. O ¿qué otra te puedo decir así? ¿Es cierto que utilizaba fotografías de fondo o pinturas? Sí, igual una de sus primeras, y en sus primeras películas también lo vemos, esta tecnología del back projection en esa época, ¿no? Entonces hay una donde hay un avión que se estrella contra el mar. Entonces es una película de los años 30. Entonces, cuando tú la ves, dices, ¿cómo demonios lograron ese efecto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hacía una proyección, era un vidrio como de estos de azúcar, y había una proyección atrás. Entonces, bueno, tú lo ves y ves cómo se va acercando al mar. Y lo que hicieron fue justo eso, hacer una proyección sobre la pantalla atrás, ¿no? Y cuando se estrella el avión, se rompe el vidrio, y lo que hicieron fue, de alguna manera, como si fueran cubetazos de agua de la parte de atrás, que es lo que invade el avión, ¿no? Entonces, te da la sensación de que el avión sí se dio en el mar, se empieza a inundar la cabina, ¿sabes? Como esta sensación que te da, y pensando que era una película de los años 30, esta tecnología que usaba y recursos, ¿no? Más bien, y del ingenio que se valía para lograr crear una sensación. Y en todas sus películas, sobre todo el suspenso está muy latente, ¿no? Por eso, bueno, la exposición se llama Hitchcock más allá del suspenso, ¿no? Y tiene que ver mucho con la técnica. Cala, me da la impresión, y Hitchcock lo decía también, que era muy importante la técnica. Le importaba el argumento, los actores, pero la técnica era el arte cinematográfico. Exacto, y lo podemos ver también en su trabajo, ¿no? El uso de diversas técnicas cinematográficas que estaban un poco avanzadas a su tiempo o que iba manejando, ¿no? Por ejemplo, se viene a la mente una de las películas que la gente considera como de las
primeras películas que muestran un plano secuencia. Son estas películas que es todo grabado en una sola secuencia. Es una larga secuencia. No cortas y pegas, sino que toda la película va así. Esta película La Soga, basada en hechos reales de unos estudiantes de Harvard que se creían superiores a los demás y deciden, ¿por qué no?, asesinar a uno de sus amigos. Entonces tienen luego una fiesta ahí con el cuerpo en el baúl y demás. Pero esta película, hablando de la técnica, bueno, ahora es muy sencillo hacer grabaciones, ¿no? Sencillo me refiero en cuanto a cuestiones de cámaras y demás, pues ¿no? O sea, la con tu tecnología. celular puedes hacer una. Exacto, ya hemos tenido un par de películas como Tangerine o Oso Polar grabadas con un iPhone, ¿no? Sí, un celular. Pero en ese entonces, con el peso de las cámaras y la tecnología, tú tienes que cambiarle el rollo a la película, ¿no? Entonces, justo hablando de estas técnicas, esta película tú la ves, o sea, tú como espectador la ves como un plano secuencia, pero en realidad hacía, por ejemplo, cuando el mesero me parece que se acerca a la cámara, ¿no? Y te tapa la cámara un segundito, pero tú lo ves como algo, un movimiento muy normal, ¿no? Como, ay, qué raro que pusieran la cámara ahí, pero pues es normal. Pero en realidad era justo la pausa que hacían ellos para cambiar el rollo y regresar. Entonces, ese corte y pega tú no lo notas, para ti es un plano secuencia. Claro, ¿no? Sigues ahí. Sigues ahí, o por ejemplo con Vértigo, ¿no? Esta famosa caída, ¿no? Y este cartel que todos conocemos y demás, la técnica del dolly-in, el zoom out. Entonces o sea, cuando la cámara se acerca pero al mismo tiempo hace el zoom, te da una sensación justo de vértigo, ¿no? De profundidad en la caída. Entonces, estos recursos los usa a través de su carrera y después también trabaja con otros cinematógrafos muy consistentes y muy buenos, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de Robert Burks, ya en su etapa estadounidense. Bueno, recordemos que él empezó haciendo cine mudo en Inglaterra, después empezó a trabajar en Inglaterra con algunas de sus películas, se muda a Estados Unidos y aún en Estados Unidos tiene un periodo al que le llaman su periodo inglés. Ya después ya pasa un poco más al cine más comercial, como lo decimos ahora. Tenía más herramientas, ¿no? Con más herramientas. En Estados Unidos, claro. Y en los 50s y 60s trabajó con este cinematógrafo, que es Robert Burks, desde Pacto Siniestro, que de hecho fue la primera nominación al Oscar de Robert Burks. De mucha confianza, pero por ejemplo con él, bueno, también grabó una película en 3D. ¿En 3D? En 3D. Wow. En español es con M de muerte, es Dial M for Murder. Y igual con Robert Burks como fotógrafo, y es la única película que tienen en 3D, ¿no? Que también la van a poder ver aquí en la Cineteca con sus lentes. Estupendo. Finalmente se estuvo innovando, siendo genial, y sus obras emblemáticas, yo creo que con 2 obras podría quedar registrado como uno de los mejores directores del cine de todos los tiempos. Los hizo ya cuando era un sesentón, que es Psicosis y Los pájaros. Los pájaros, así es. También justo en esa época está Vértigo, que es una gran película. Claro. Y la verdad también tengo de mis favoritas, ¿no? Como Pacto Siniestro o La sombra de una duda, Notorious, que son películas todavía en blanco y negro, pero que ya te dan una sensación, ¿no? de lo que es el cine de Hitchcock como autor, como director, como persona, como publicista, como lo que quieras ver. Usaba todo lo que, todos sus saberes los utilizaba en su Así arte es, y tenía un gran equipo, ¿no? O sea, bueno, todos sabemos de Alma Reville, su esposa, que lo acompañó toda su carrera cinematográfica, y cuentan que era la única persona en la que él realmente confiaba, la única persona que escuchaba era ella. O sea, porque al principio igual trabajaba con otros productores, después hizo su propia compañía para poder producir sus propias películas y hacer lo que le diera la gana, pero Alma Reville siempre estuvo con él, ¿no? O sea, hay ahora muchas teorías de su relación, de la opacidad, de ciertos factores, pero creo que también hay que ser comprensivos con la época y no hay que quitarle tampoco la parte de Alma Reville, ¿no? Es muy importante, es básica, ¿no? Y no puedes caminar solo, sobre todo con esa ambición por hacer cosas muy interesantes y muy emocionantes también. Así es. Hitchcock decía también, en alguna parte leí, bueno, en un libro que ustedes publican de Guillermo del Toro, que escribió, ¿cuándo lo escribió? Ese libro, es sobre Hitchcock. Exacto. Fíjate que en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Cine, tenían una serie de publicaciones sobre autores, ¿no? ¿Es lo que decía García Riera? Así es.
Entonces, imagínate, García Riera, ¿no? Y Leonardo García Sao hablan con Guillermo, oye, ¿por qué no? O sea, Guillermo era un joven, o sea, no era el 20 monstruo años, que es ahora, tenía ¿no? 20 años. Tenía 20 años. ¿No? Entonces, él ya tenía como experiencia, ya lo conocían los profesores y sabían de su pasión por el cine de Hitchcock. Entonces dije, oye, ¿por qué no haces tú esta es una compilación, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y se aventó una cosa de como 400 páginas. ¿No? Estupenda, entonces, además, tiene el ojo ya del cineasta que le importan muchas cosas técnicas. Es eso, ¿sabes? No solo que fuera fan, hizo una muy buena investigación. O sea, tú puedes, bueno, el libro lo encuentran ahora solo en la tienda de la Cineteca, pero da una introducción muy amplia al trabajo de Hitchcock y lo que hace después es encuentras toda su filmografía con una sinopsis, un breve comentario y rescata a otros autores como Truffaut, como Chabrol, como Spota, ¿no? De la opinión que tenían ellos sobre el cine de Hitchcock y lo que hace él es como la siento yo la verdad el libro un poco como una tesis, ¿no? Entonces tomas elementos de otros autores como para darle el significado que quieres a lo que quieres decir, ¿no? Y también hay una influencia ya de lo que veremos después en Del Toro, ¿no? En su propio trabajo, la minucia técnica, el ver el detalle en todas las cosas. Eso es cierto. Me llama mucho la atención que mencione lo de Truffaut, yo también leí ese libro, y después de ver lo de Guillermo del Toro, que lo escribió jovencísimo, me gustó más porque Truffaut se me hace como más teórico en general las preguntas, y Del Toro es muy puntual y recupera voces, por ejemplo, a Fellini, que decía que era poesía pura lo que había hecho, por ejemplo, en Psicosis, ¿no? Exacto, y es muy raro porque al principio, bueno, la figura de Hitchcock siempre fue reconocida, pero este movimiento que hubo en los años 40, 50 de la crítica francesa, que fue cuando lo empezaron a considerar como un autor de verdad, y esta famosa entrevista, ¿no? Que hace Hitchcock con Truffaut, donde ambos alaban sus propios trabajos. El libro lo que hace es justo eso, ¿no? Es una diferencia entre la crítica cinematográfica hablando de Hitchcock y Del Toro siendo un poco más abierto, ¿no? Y retomando justo los comentarios importantes de otros autores. Entonces eso lo van a poder encontrar aquí en la Cineteca Nacional. ¿Y qué más podemos encontrar además de esta exposición estupenda que sí nos acerca a Hitchcock, más allá del suspenso? ¿No? Y es justo, estamos en la Cineteca Nacional y la galería es un espacio que le dedicamos al séptimo arte y a directores como Hitchcock. Pero no nada más queda aquí, ¿no? A lo mejor tú vienes, ves la exposición y te quedas como con ganas de más, ¿no? Entonces, tenemos las películas, 35 de sus películas en 2 y en 4K, y están acompañadas de una serie de charlas. Las charlas van a ser igual en colaboración con Telefónica y son aquí en Cineteca el último martes de cada mes. O sea, nos acabamos de deleitar escuchando a Leonardo García Sao hablando del caos en el cine de Hitchcock, especialmente en Psicosis y en Los pájaros. La próxima visita me parece que es con Mauricio Montiel, hablando de las letras de Hitchcock, todo lo que hay detrás de la obra literaria en la que él se basó para hacer sus películas. También vamos a tener al maravilloso Juan Arturo Brennan hablando de la música de Hitchcock. Claro. Y era muy importante la música, claro. Exacto, porque no usaba normalmente piezas como de soundtrack, ¿no? Que ahora conocemos. Había de repente música incidental y hay muchas películas que no tienen audio. Por ejemplo, la famosa secuencia de Psicosis de la ducha fue una de las colaboraciones que tuvo con el compositor Bernard Herrmann, que fue quien le sugirió, oye, la tienes sin música, ¿qué tal si le metemos unos violincitos por ahí? Pero no es una pieza como tal, ¿no? Es este uso de la música como de tensión, ¿no? Que también, bueno, Brennan ahondará mucho más en esta colaboración. También tendremos a nuestro Pepe Valdés Peña hablando también del cine de Hitchcock. Y estas pláticas son el último martes del mes de aquí a diciembre, ¿no? Pero la exposición termina el 13 de enero del 2019. Entonces, justo las películas y las charlas que complementan la exposición van a estar todo el tiempo. Entonces, también eso es importante. Si ya se perdieron alguna película, no se preocupen, todas se van a repetir. Entonces, hay que nada más como revisar bien la cartelera de la Cineteca, o lo pueden encontrar también en el sitio alfredhitchcock.cinetecanacional.net. Hay una pestaña del ciclo. Entonces, ahí puedes ver las películas que van a estar, y consultar las fechas. Viene una imagen donde puedes ver las fechas de aquí a diciembre de las películas. Pues muchísimas gracias, Carla. No, Javier, un placer tenerte aquí en la Cineteca. Igualmente. Seguimos aquí.
Y en Novedad de la Patria estará con nosotros la escritora Aida López, desde Yucatán. Gracias, Aida. No se puede leer a Martín Briceño y continuar indiferente. El lenguaje es sencillo, sin rebuscamientos ni pretensiones, más que la de ofrecer un texto honesto, hace que remueva recuerdos y sentimientos, empatizando en el mejor de los casos con su lector. Sin duda la memoria franca, plasmada en la novela, sobrevivirá a su creador y trascenderá, cumpliéndose su anhelo de permanecer en el tiempo y rebotar, ¿por qué no?, más allá de los espacios del corazón. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradezco su atención. Los espero todos los jueves a las 8 de la noche y recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera.